Les voy a hacer una muy breve exposición de esta investigación que me llevó cerca de 10 años. Digo, a propósito ahora del slow food y todo eso, ¿verdad? Pues sí, o sea, hay instituciones que es como el fast food, así, 3 años y ya haces tu tesis, ¿no? No, aquí fue todo lo contrario, fue hecho a conciencia. Entonces voy a dar unas pinceladas muy breves en el marco de esta fecha, en esta investigación, para después abrir el diálogo, que es lo que yo quiero priorizar. Entonces el plan es que el mayor tiempo posible podamos dialogar, polemizar, preguntar, quejar, señalar, denunciar y todo lo que se pueda caber en este espacio. Entonces, bueno, miren, voy a empezar desde la antigua Grecia con unos ejemplos que para mi gusto son muy emblemáticos de la construcción de género. ¿Qué quiero decir con la construcción de género? Y perdónenme que haga énfasis en los términos, porque por desgracia los medios de comunicación, los partidos políticos y otra serie de instituciones y de personas hacen muy mal uso de los términos, entonces no nos entendemos. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con género? Es lo que en una cultura y un momento dado se considera que se es mujer o que se es hombre, y qué expectativas demandan esa cultura y ese tiempo histórico. Entonces, así nos va a quedar muy claro que lo que se nos ha enseñado y que hemos llegado a sentir como natural, permanente, perpetuo e inevitable, es todo lo contrario. Entonces, bueno, voy a comenzar con la diosa Artemisa. ¿Alguien tiene idea de la diosa Artemisa en la antigua Grecia? ¿Sí? A ver. No, esa fue Afrodita. Artemisa, pero buen intento. Artemisa era gran competencia, de hecho. Entonces, bueno, Artemisa se puede, hay muchas evidencias que van desde muy anteriores a la cultura griega. Entonces se identifican orígenes indoeuropeos, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que la presencia de la diosa Artemisa, con sus diferentes nombres, sus diferentes atributos, tiene miles de años. Si el cristianismo tiene el peso que tiene, con 2000 años o menos, ¿sí? Imagínense el haber pensado en esta diosa como una de las más importantes en ese tiempo. ¿A quién era la diosa Artemisa? Era la patrona y protectora de las mujeres, la protectora de la maternidad, la protectora del parto, de la niñez, de los animales, de la naturaleza, de la luna, de la noche, de la vida, de la muerte y la fertilidad. Imagínense nada más, ¿no? Y con detalles que se me van, Imagínense nada más cómo era el pensamiento humano hace 7000 años, por decir un número, cuando no teníamos para nada el conocimiento científico que tenemos hoy en día, ¿sí? Y vemos que los animales, la sequía, la lluvia, el fuego, la abundancia, la escasez, pues determinan nuestra integridad física. Entonces, la imaginación humana es tan rica que empieza a decir que el sol es tan poderoso, la luna es tan poderosa, el agua, el fuego, etcétera, etcétera, que dijeron, pues es que son dioses. ¿Sí? Un poder tan magnífico, tan omnipotente, tan tremendo, ¿no? Entonces, la imaginación humana empezó a crear estas figuras divinas. ¿Y qué empezaron a hacer los seres humanos? Pues a venerar esas figuras, ¿sí? Y decir, híjole, pues si no hay agua, pues hay que rezarle, o venerar, o sacrificar, o hacer rituales para la deidad del agua. Y así nos podemos ir.
O sea, el ser humano, en su enorme capacidad de asombro y de temor, pues crea estas figuras. Ahora, ¿cómo tenemos en la cultura occidental desde hace varios siglos la figura femenina? Pues una figura así maternal, tierna, que todo lo da, ¿no? Mirada angelical, perdón. Vaga, muy interesante y muy atinado, sí, ¿no? Una Virgen de Guadalupe, digamos, ¿no? Que hay muchísimas imágenes religiosas femeninas con esas características. Pues la diosa Artemisa no era así. La diosa Artemisa era una diosa aterradora, porque era la guardiana de la vida y de la muerte. O sea, imagínense el asombro de los hombres cuando de repente ven que las mujeres cada X días sangran y no se mueren, ¿no? Si tienen un percance, un accidente, un encuentro con un animal o con otro congénere y empieza a sangrar, pues las probabilidades de morirse eran realmente altas. Y las mujeres sí estas sangran cada 20 y tantos días y no se mueren. Brujas. ¿Qué onda con eso? No, imagínense, o sea, pónganse en los zapatos de ese pensamiento de esa época. Y luego de repente le crece el vientre y le sale más sangre y nace un bebé. Porque pues, los hombres, para bien o para mal, tardaron mucho en enterarse de su participación en el asunto. Digo, 9 meses es mucho tiempo, sobre todo en estos esquemas, ¿no? Hasta la fecha, ¿no? O hasta la fecha, ¿verdad? Todavía dicen que salen prematuros, les faltó cocimiento, salen casi en crudo, pero bueno. Entonces resulta que pues para los hombres eso era también una cuestión maravillosa, sumamente asombrosa y sumamente aterradora también. Porque ¿cómo es posible este tipo de fenómenos naturales? Entonces les empiezan a atribuir a las mujeres una cantidad de cosas que son atinadas y otras que no lo son, ¿sí? Entonces se empieza a imaginar que si las mujeres tenemos esa capacidad tan fehaciente de crear vida, quién sabe cómo, después lo averiguan, ¿no? Pues también tienen la posibilidad de dar muerte. ¿Me explicó? O sea, es una lógica muy elemental, ¿sí? Si una mujer puede de la nada crear un bebé y sangrar y no morirse, y luego crear otro y otro y otro, híjole, pues ¿qué otros poderes mágicos puede tener la mujer, no? Y entonces empiezan a crear a lo largo de muchas culturas y muchos periodos históricos una serie de cuestiones que reflejan ese enorme temor masculino. Como por ejemplo, si la mujer está menstruando, pues hay que encerrarla porque entonces los hombres no pueden ir a cazar, por ejemplo. Es que está sucia. Bueno. En fin, entonces, nada más son pequeñas probaditas las que les estoy dando. Entonces, bueno, la diosa Artemisa justamente surge con esta enorme riqueza, ¿sí? Si es la diosa de la vida y de la maternidad, pues necesariamente también es diosa de la muerte. Necesariamente. Si es la patrona de la maternidad, del parto, de las criaturas jóvenes, de los animales, de la vegetación y también de la noche, o sea, para acabarla, ¿no? O sea, como ese tinte lúgubre, prácticamente es una bruja, ¿no? Digo, para nuestros estándares occidentales más para acá, pues es una figura muy aterradora. Ahora, les voy a platicar nada más una anécdota dentro de la cultura griega de la diosa Artemisa. Por cierto, una de las diosas más veneradas en Grecia. Hay unos templos inmensos, métanse a internet y van a ver ustedes las ruinas de los templos dedicados a Artemisa. Bueno, pues para variar fue hija de Zeus, ¿no?
Y bueno, relatamos mitos que un día estaba, también era diosa del bosque, muy importante también. Pues estaba un día la diosa con sus ninfas bañándose en el bosque, obviamente pues, desnuda, ¿no? Y entonces llega un cuate, ¿verdad?, de cacería, con sus sabuesos, y se encuentra con la diosa desnuda. Digo, el hombre poco caballeroso se la queda viendo. Y la diosa, cuando se percata de que este hombre la está viendo desnuda sin su permiso, aquí el detalle es sin su permiso, ella monta en cólera y con sus poderes convierte a este hombre en siervo, de tal manera que los propios sabuesos lo destrozan. Muy importante el consentimiento de la mujer, ¿no? ¿Me ha dado permiso que me veas? ¿Sí? Entonces, bueno, ese es nada más un detallito de lo iracunda que podía ser esta diosa. Bueno, entonces en este contexto, nada más es una pincelada de cómo hay atributos femeninos que tenemos, no solo como mujeres, sino como seres humanos, que la cultura nos ha ido despojando, o nos ha dicho que son antinaturales, que no son propios de las mujeres, y mucho menos deseables en las mujeres. ¿Sí? Entonces, bueno, les voy a recalcar, me voy a saltar el mito del amor para... bueno, les voy a contar, para esta es la acción de género. Cuenta en el banquete de Platón que Sócrates estaba debatiendo, no me acuerdo con qué otro pensador, sobre el amor, ¿no? Entonces, bueno, cada quien estaba ahí debatiendo su punto de vista y dijeron, bueno, es que lo que pasa es que la humanidad en su origen éramos, hagan de cuenta, como siameses, ¿sí? Éramos dos cuerpos unidos. Entonces, cada persona tenía 2 cabezas, 4 brazos y 4 piernas. Y esto era provocaba tal éxtasis y plenitud y placer en la humanidad que despertó la envidia de los dioses. O sea, imagínense nada más. Entonces Zeus dijo, pues para que se les quite, los voy a partir en 2 y quedamos juntados. ¿Sí? Entonces de ahí se explican los griegos que los seres humanos invirtamos tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanta vida, tanta emoción y tanto lo que se les ocurra para encontrar pareja, porque en realidad estamos buscando nuestra mitad perdida. Entonces ya de ahí se vienen estas absurdas frases de la media naranja, ¿no? Y sin ti no vivo, y sin ti me muero, y sin ti no soy nada, y yo nací el día que te conocí, y en fin, ¿para qué la pedimos, no? O sea, fíjense la resonancia de estas frases. Fíjense desde dónde nos viene este pensamiento. Entonces Zeus dijo, así para que se les quite andar ahí de cochinos, sintiendo bonito. Digo, cualquier semejanza con otros tipos de discursos extrasecretarios. ¿Sí? Aquí se viene a sufrir. Bueno, entonces dijo Zeus, y si no es suficiente, los voy a volver a partir en 2. Ahora, aquí es mi interpretación personal. Efectivamente hubo otra partida en 2, que es lo que interpreto yo con la identidad de género. Es decir, esa partida simbólica se da en la identidad. Y de manera muy simplista, subrayo, a los hombres les vamos a permitir la rudeza, la competencia, la ira, el desprecio, el arrojo, la conquista, en cualquiera de sus presentaciones, ¿no? Y a las mujeres, la ternura, el cuidado, la abnegación, el sacrificio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es lo que yo interpreto como la segunda partida, ¿sí? Porque hay una polarización de las características, virtudes y defectos humanos que se polarizan en las mujeres y en los hombres.
De tal manera que las mujeres es muy mal visto aún hoy en día que seamos competitivas, que seamos conquistadoras, que sean mal pensados, que sean iracundas. No, iracundas, imagínate, ¿no? Qué fea, te ves enojada. Y a un hombre, aún en estos tiempos, se ve mal que sea tierno, que sea dedicado, que brinde cuidados a la descendencia, que sea conciliador, que sea compartido. ¿Sí? Digo, la neta es que sigue siendo mal visto, nada más que ahora pues, somos un poquito más hipócritas, ¿no? Entonces, bueno. Y hay otro mito que también es muy interesante, que es el mito de la creación del matrimonio. Fíjense nada más. Les digo esto de los mitos para que vean la resonancia tan tremenda de este pensamiento hasta nuestros días. No es gratuito. Ustedes saben que Grecia es considerada la cuna de la democracia. Bueno, pues en el mito de la creación del matrimonio, resulta que eran tan democráticos en Grecia que las mismas deidades se sometían a elecciones. Entonces en Atenas un día aparece una fuente y un olivo, y entonces el rey todo intrigado va al oráculo y ¿qué me querrán decir? No había vocero de la presidencia, pero lo que quiso decir no sabía decir al oráculo. Entonces resulta que le dice el oráculo, mira, el olivo es de la diosa Atenea y la fuente es de Poseidón. Poseidón, ustedes recordarán, es el dios del mar, entre muchas otras cosas, y Atenea es la diosa de la sabiduría y de la guerra y también muchas otras cosas más. Hija de Zeus, por cierto. Entonces, media hermana de Artemis. Dice, lo que pasa es que ellos quieren que convoques tú a elecciones para que la población ateniense elijan la deidad patrona de la ciudad. Pues convocamos elecciones. Y resulta ser, según dice el mito, que habían 100 habitantes en Atenas. 51 eran mujeres y 49 eran hombres. Más o menos los porcentajes de la población mundial, ¿se fijan? Somos como por el 51 punto no sé qué de población femenina en el mundo. Pero fíjense qué interesante. Pues resulta ser que las diosas, perdón, las mujeres votaron por Atenea, perdón, y los hombres por Poseidón, por afinidad de género, ¿no? Entonces, pues resulta que la diosa Atenea gana las elecciones por un voto. Y pues democracia es democracia. Entonces queda la diosa Atenea como patrona de la ciudad. ¿Y que hace Poseidón? Monta en cólera y empieza a devastar la ciudad de Atenas. Pero bueno, aquí no había cosas de que el conteo rápido ni eso. Era más explícita la onda. Entonces el rey, muy preocupado, dijo, es que hay que mitigar la ira del dios. ¿Y cómo le voy a hacer? De cualquier semejanza con la realidad no es ninguna casualidad, ¿no? Que como hacen nuestros funcionarios para resolver problemas, pues creando más problemas, ¿no? Entonces resulta que ordena, porque el mito es muy interesante, en el mito las mujeres votaban, en la realidad las mujeres no votaban en Atenas, y una cantidad de gente más, era una élite muy minoritaria, quienes podían votar y que eran llamados ciudadanos. Entonces, bueno, en el mito no es así. Entonces dice el rey, ¿saben qué? Para mitigar la ira del dios, voy a castigar a las mujeres por andar votando equivocadamente. Y entonces les quita el derecho al voto a las mujeres, les quita la ciudadanía. Y la ciudadanía no solo les permitía votar, sino que les permitía nombrar a su descendencia. ¿Sí? Entonces, pero no solo ahí,
Dijo, además voy a crear el matrimonio para que toda mujer sea sometida y constantemente vigilada por un hombre. Cuando es soltera va a ser vigilada por su padre, cuando es casada por su marido, y si es viuda por su hijo o su hermana. Fíjense nomás, fíjense nomás. Y así creó el matrimonio, así lo idearon los griegos. Y dijeron, bueno, y todavía por si fuera poco, ya no pueden nombrar a sus hijos. De tal manera que la identidad de una persona ya no se adquiría por la madre, sino se adquiría por el padre. Les digo que cualquier semejanza. ¿Cuántos de ustedes conocen los apellidos maternos de su gente conocida? ¿Se fijan cómo seguimos toda esta resonancia que no es nada gratuita? Y entonces hay que crear matrimonio en Grecia, como un castigo, una medida política. Bueno, ahora voy a dar un gran salto histórico al siglo XIX en Estados Unidos. ¿Y por qué Estados Unidos y por qué el siglo XIX? Porque resulta que así como en Grecia hubo un pensamiento político increíble, como fue la cuestión de la democracia, la ciudadanía, los derechos, la libertad, la dignidad y el poder en la humanidad, que no empiecen a hablar de esclavos y de mujeres, porque todo se viene abajo. Entonces empiezan a decir barbaridades como Aristóteles, que decía, no, la mujer es inferior, que tiene menos dientes que los hombres. Digo, tan fácil como era contar bien, ¿no? O contar a varias mujeres cuántos dientes tenemos la misma cantidad de dientes, a menos que nos hayamos perdido o nos hayan rotado, ¿no? O sea, mentes tan geniales son capaces de venirse abajo cuando empiezan a pensar acerca de las mujeres y acerca de los esclavos. Entonces encuentro yo que hay similitudes muy interesantes en el siglo XIX de Estados Unidos, porque con cierta razón se jacta ese país de ser una nación democrática desde su creación. Digo, hay cierta razón. Entonces, bueno, como ustedes saben, vienen los colonos ingleses y fundan Estados Unidos. Y estos colonos vienen con una enorme herencia de pensamiento político. ¿Sí? La cuestión de la tolerancia, nuevamente los derechos, la ciudadanía, el poder, la libertad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y entonces fundan esta nueva nación, pero ¿qué creen? Tienen esclavitud en esa nación. Entonces es una similitud muy importante. Y la condición legal y social de las mujeres es prácticamente idéntica a la antigua Grecia. Y ya hablamos que pasaron alrededor de 5.000 años. ¿Sí? Ya hay mucho pensamiento escrito, ha habido muchas guerras, ha habido muchas revoluciones del pensamiento, muchos descubrimientos científicos, pluralidad de culturas que se conocen entre sí, y aún así seguimos pensando que hay una porción muy importante de la humanidad que no son personas. Y entonces el mercado de esclavitud era de las industrias más lucrativas en aquellos años. Entonces salían los barcos hacia África, llenaban de gente que pescaban en África, en condiciones terribles. Hay varias películas por ahí que están así como mercancía, no están los tablones de madera, con unos espacios mínimos, y donde las personas caben acostadas, les ponen sus grilletes, y luego otras tarimas, así encima. Y bueno, cuando llegaban a agarrar familias o tribus,
al llegar a América, deliberadamente eran desmembradas esas familias y esas tribus, de tal manera que la vulnerabilidad psicológica de esas personas llegaba al máximo. ¿Sí? Y bueno, pues eso era legal. Y una de las industrias más lucrativas. Fíjense las semejanzas, que interesante. Hoy en día, la prostitución femenina, infantil y de países exóticos es una de las industrias más lucrativas. Hoy en día. Por ahí he visto yo pósters, no sé si es de la CONAPRED o de la Comisión de Derechos Humanos, una de esas instancias, y dice la esclavitud del siglo XXI. Mentira. Es la misma esclavitud que hace miles de años. Es exactamente lo mismo. Es el agarrar un cuerpo humano y tratarlo y manejarlo como si fuera un objeto que puedo usar y destruir a mi gusto y antojo por una cantidad de dinero y mucha gente organizada detrás que se beneficia de ese dinero. Entonces fíjense ahí cómo vamos perdiendo la perspectiva, ¿no? Es de las formas más antiguas de esclavitud. La prostitución, en la gran mayoría de sus excepciones, es una forma de esclavitud. Que ahora lo quieren maquillar con trabajo sexual, ¿no? O lo quieren maquillar con sexo servicio. Creo que ya hay nuevas etiquetas, ¿no? Es prostitución, punto. Es el uso sexual de un cuerpo mediante un abuso de poder. Y puede ser el abuso del poder físico o económico o político. Acuérdense de la ex Yugoslavia, ¿no? Tenía todo un sentido político, masacrar a las mujeres. Era una manera de humillar a los hombres de esas regiones, ¿no? Y es una práctica milenaria. No es nueva, por desgracia. Entonces, bueno, en el siglo XIX tenemos esta enorme herencia de pensamiento político en Estados Unidos y sin embargo tenemos esclavitud y sin embargo la posición social, política y jurídica de la mujer es muy parecida a la de Grecia. Les voy a dar unos detallitos. Las mujeres, si tenían bienes, ya fuera producto de su trabajo o producto de herencia familiar, no podían disponer de esos bienes o de ese dinero. Como menor de edad, o menos que menor de edad, necesitaba el permiso firmado de su esposo o de su padre para disponer de esos bienes. Aunque fuera una obrera que ganara una miseria. ¿Sí? Por supuesto no le podía dar el nombre a sus hijos, eso ya no era nuevo, ¿no? Al casarse adquiere la identidad del esposo, con nada nuevo, ¿sí? No podía firmar contratos. Imagínense, no poder firmar contratos, o sea, pues no puedo firmar contratos con esto, ¿no? Pues es una no persona, ¿sí? Había otra situación, por supuesto no podía promover un divorcio, y si se llegaba a dar un divorcio, automáticamente la custodia de la descendencia iba para el padre. Que fuera alcohólico, golpeador, eso ni se juzga, ¿sí? Y bueno, los esclavos, pues para qué les cuento, ¿no? Los esclavos podían ser muertos a latigazos, muertos por trabajo brutal y mala alimentación, en fin, todo lo que ya sabemos, ¿no? Entonces dices, bueno, pues ahí tiene la Constitución de Estados Unidos, que pues puede ser vista como un pedazo, una figura literaria pues realmente bastante inspiracional, pero volteamos la cara y vemos que la gran cantidad de la población
no está considerada como persona. Y entonces no se les reconocen esos derechos que dice el papel. ¿Sí? Entonces, no es ninguna casualidad que durante el siglo XIX surge simultáneamente la lucha por abolir la esclavitud, porque sí, había gente que estaba en contra de la esclavitud, o sea, no podían soportar esa contradicción, y en esta enorme riqueza de pensamiento que había. Y segundo, simultáneamente surge la lucha organizada para obtener el voto femenino. No es ninguna casualidad, porque resulta que aunque la gran cantidad de las mujeres no sabían leer y escribir, pues habían unas cuantas que se habían colado, ¿no? ¿Y qué pasaba con esos grandes pensadores, héroes políticos, Abraham Lincoln? Pues que para variar, la esposa, la mamá, la hija, la hermana, les ayudaban en la logística de los discursos, en la logística de los mítines, vamos a imprimir los periódicos, los boletines, vamos a juntar lana. A ver, eso para las mujeres sí se ven falso, ¿no? Entonces, pues las mujeres empiezan a ser contaminadas de ideas, aunque no supieran leer y escribir muchas de ellas. Entonces dijeron, oye, no, pues no podemos ser un país que tenga esclavitud, porque la libertad, y ay, la democracia, y la ciudadanía, y ay, todo ser humano. Entonces, también hay cierta influencia religiosa, ¿no? Todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos, ¿sí? No matarás. Entonces, bueno, hay una serie de influencias para esos pensamientos que mueven a mucha gente. Y las mujeres empiezan a recibir esas ideas. Y pues no faltó la ocurrente que dijo, oye, pues esto también como que nos va a nosotras, ¿no? O sea, esto de la dignidad, del respeto, mi valor como persona, ¿no? Independientemente si mi color de piel es negro o es blanco, ¿no? Si soy una campesina, si soy una obrera o soy una aristócrata, ¿no? Entonces, así que pues esto sí está bien como para nosotras, ¿no? Y pues como son bastante comunicadoras las mujeres, pues empieza ahí como epidemia, ¿no? De infectar mentes. Y no faltaron las mujeres más críticas que dijeron, nosotras no tenemos ninguna autoridad moral para pretender liberar a la gente esclavizada, si no nos liberamos nosotras primero. Ahora, es bien interesante ver cómo estas mujeres que están ayudando a sus compañeros y a sus familiares a la lucha abolicionista, pues empiezan a dialogar con ellos y oye, vamos a hacer esto, y porque ya viste que pues esto se puede manejar así, la idea tal, y la Biblia, y acá, y entonces, ¿qué sucede con muchas de estas mujeres? Pues algunos de estos hombres las apoyan y ven la congruencia de la acción, pero muchos otros no. Dijeron, no, sí, la esclavitud, se vale abolir la esclavitud, pero yo necesito tener a mi esposita ahí atendiéndome en mi casita y que yo disponga de su dinero. ¿Sí? Se lo estoy súper resumiendo y estoy siendo muy simplista, insisto. Entonces imagínense, resulta ser, bueno, la lucha por el voto femenino no surgió como tal. Hubo muchas luchas dentro del propio movimiento, como por ejemplo el extender la educación a los niños, la poca educación que había para niños, pero también empezar a educar a las niñas, no a tejer y a poner la mesa con encajitos, no, algo de matemáticas, algo de historia, algo de literatura. Y no falta el que decía, se les van a atrofiar los ovarios. Digo, hoy en día se dicen hasta cosas peores, ¿no? Pero en fin.
Entonces fue muy interesante. Otras mujeres estaban mucho más enfocadas a que una vez que lograban liberar a gente esclavizada, porque incluso había ahora sí que redadas, ¿no? Porque ustedes saben, así como la película Lo que bien se llevó, que el sur de Estados Unidos estaba a favor de la esclavitud y el norte no. Entonces había mujeres que se organizaban con sus carretas y se llevaban a la gente, a los esclavos del sur, se los llevaban al norte, porque al pisar territorio del norte, legalmente eran libres. Entonces, pero ¿y luego qué haces con ellos, no? Entonces, otras mujeres se organizaron para enseñarles a leer y escribir a esta gente. Muy peligroso, muy peligroso. Eso era considerado delito. Enseñar, leer y escribir a una persona esclavizada era delito. Pregúntense por qué. Había otras, por ejemplo, mujeres organizadas que estaban luchando contra las cantinas porque había un problema de alcoholismo brutal en Estados Unidos. Entonces, estaban mucho más enfocadas a acabar con las cantinas. Que curiosamente, ya después de esa lucha se desvirtuó y fue cuando se instala la prohibición en Estados Unidos. Pero aquí eso nadie se los ha contado, que viene de una lucha femenina para combatir el alcoholismo tan brutal que estaba padeciendo Estados Unidos. La regaron, pues sí, pero lo hicieron, ¿no? También estaban luchando contra el trabajo infantil. Había una cantidad enorme de compañías que tenían a niñas y a niños en condiciones terribles, trabajando en minas, trabajando en enlatadoras, trabajando en fábricas de hilos y de telas y de ropa, en unas condiciones terribles. Pues había otras mujeres que estaban más por combatir el trabajo infantil, hasta que hubo algunas que dijeron, bueno, con este rollo de la democracia y los derechos y demás, ¿no? Pues no vamos a poder lograr nada hasta que no tengamos el voto. ¿Qué hace raro, verdad? Yo les preguntaría para qué nos ha servido el voto, no más a las mujeres. Pero en fin, son nuestros mitos, realmente, son nuestros mitos. Entonces, con esta lógica de la ley, de la constitución, de la democracia, de la ciudadanía y demás, le dan un peso al voto que lamentablemente no tienen. Dijeron, si yo tengo derecho a votar, automáticamente soy considerada persona, automáticamente soy considerada ciudadana, porque yo puedo elegir a mis gobernantes. Entonces, hubo un grupo de mujeres que su prioridad era esa, obtener el voto, porque se creyeron que entonces podían elegir a sus representantes, elegir a sus gobernantes, y entonces que los gobernantes y los representantes iban a rendir cuentas. Entonces ahí enfocaron sus batallas. Entonces fíjense que no es nada casual, pero nada casual, que el movimiento por abolir la esclavitud en Estados Unidos surgiera a la par al movimiento por la lucha del voto femenino, del cual también hubo muchas otras luchas, ¿no? Ahora, es bien interesante ver este doble discurso de estas personas brillantes en pensamiento político, que las confrontas y les dices, oye, es que las mujeres pues también somos personas, también tenemos derechos y también debemos ser libres. No. Afuera sí, vamos a acabar con la esclavitud y somos peces. Pero nada de que el voto y nada que te pones a leer y nada que te pones a pensar, y mucho menos disponer de tu dinero. Entonces, bueno, ese es el terreno que yo elijo para ver cómo en el discurso hay ideas increíblemente brillantes en diferentes momentos históricos, pero la realidad no se refleja.
a la hora de la verdad, muchas de estas personas, no todas, por supuesto, pero muchas de estas personas, cuando les pretendes aplicar ese pensamiento en algo concreto y personal, no, pues sí que no. ¿Sí? Entonces, les quiero leer nada más por dos citas les voy a leer sobre esta cuestión. Un momentito. Nada más como un botón de muestra. A propósito de la prostitución y que todas las mujeres son unas tentadoras, pobres hombres. Digo, es lo que ellos dicen, ¿no? Digo, este pensador. No todos. No, claro, no todos, claro, no todos. Fíjense, esto lo dijo Demóstenes, siglo IV antes de Cristo. Dice, nosotros, es decir, los hombres ciudadanos de Atenas, hasta eso no todos los hombres, tenemos cortesanas por placer, concubinas para el cuidado diario del cuerpo y esposas para engendrar descendencia legítima y tener una guardia de confianza para cuidar de nuestras posesiones. Plutarco dice, una esposa no debe alejarse o objetar cuando su esposo comienza a hacerle el amor, pero ella tampoco debe expresar iniciativa alguna. Perdón, a mí explíquenme porque yo sí, mi cerebro pesa menos que el masculino. En un caso, ella es sobreentusiasta como una prostituta y en el otro es fría y carente de afecto. Explíqueme por qué estoy yo me Entonces, fíjense, digo, eso es una pequeña muestra, pero este pensamiento sigue vigente el día de hoy, con otras palabras, pero sigue vigente el día de hoy. No, fija, yo quiero una mujer inteligente, una mujer activa, una mujer que se vaya por sí misma, yo quiero una compañera, no quiero una niña a la que hay que estar cuidando y que pues porque no puede cerrar la llave del baño, tiene que gritar, ¿no? Y se encuentra con una mujer independiente. No, pues es que no me entienden. Hay que buscar en la calle, no en la casa. ¿Se fijan cómo siguen vigentes estos pensamientos? Con otras palabras, pobre de la chava que exprese un interés emocional, amoroso o erótico hacia un hombre, porque es una pérdida. ¿Es una pérdida? No, las mujeres tenemos que aguantar y esperar. Como la bella durmiente, ¿no? Esperar. Y estamos muy bien entrenados para esperar, desgraciadamente.